septiembre de 1958. Está cumpliendo 63 años Andrea Bocelli. Nació en Pisa, las torres inclinadas de Pisa en esa región, en un pequeño pueblo que se llama Lajatico. Allí nació Andrea Bocelli. Y Andrea Bocelli es uno de los 3 cantantes conocidos que nació con una condición que se llama glaucoma congénito. El glaucoma congénito es una condición en la cual el bebito nace y la presión del líquido intraocular, del humor acuoso, está aumentada la presión. Y ese aumento en la presión dentro de los ojos hace que el niño muy tempranito desarrolle ceguera. Así es que los 3 son Andrea Bocelli, uno, José Feliciano, otro, y Steve Wonder, el tercer cantante que nació con esta condición de glaucoma congénito. Espera que llegaré. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital para este día 22 de septiembre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Estamos a día miércoles, y los miércoles ya usted sabe que nosotros lo dedicamos a la salud mental. Y hoy día vamos a hablar de un asunto que aparece como noticias entre comillas curiosas, que tal persona es agredida en un restaurante por negarse a usar la mascarilla, o por al revés, por ponerse la mascarilla, increíble, o que en un ómnibus, cuando le piden a la persona que se siente, la persona reacciona con agresividad. En los aviones, en todo el mundo, las aeromosas, los que atienden en los vuelos están nerviosísimos porque cada persona es un fosforito. Hay aerolíneas que ya no quieren despachar, ya no quieren servir alcohol, porque cuando los pasajeros toman alcohol, empiezan a pelear entre ellos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? En los últimos meses se está observando mucho más frecuentemente que antes. ¿Tendrá algo que ver la pandemia con esto? Pues vamos a conversar con el licenciado en Psicología, Carlos Iberico. Él es profesor del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciado Iberico, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Mucho gusto. Encantado, gracias a usted. Yo siempre le digo a los invitados que ustedes, que son personas tan ocupadas y se toman estos minutos para estar con los oyentes de RPP Noticias, significa muchísimo para ellos, licenciado. Gracias de verdad por su tiempo. ¿Qué está pasando? A ver, así, primera pregunta. Usted como profesional de la psicología, licenciado, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su apreciación general antes de ir a los detalles? A ver, miren, tenemos ya, nosotros al menos aquí en el Perú, 18 meses bajo la pandemia. Esto es lo que nosotros comúnmente llamamos un estresor crónico. Y el estresor crónico efectivamente tiene efectos sobre la conducta. Y no nos afecta a todos de la misma manera. Una de las situaciones que usted comenta es que la pandemia nos llevó a tomar medidas que iban contra nuestra naturaleza social, la cuarentena. El estar encerrado, el estar sin poder salir, tiene un costo social, y no le tengo que decir que tiene un costo en términos de lo que usted acaba de comunicar, que es la salud mental. Nos vemos afectados todos, en mayor o menor medida, y es importante que los organismos correspondientes, en este caso el Ministerio de Salud, tome cartas en el asunto, porque muchos hablamos de la salud física, pero se deja de lado la salud mental cuando son dos caras de la misma moneda. No podemos dejar uno del otro lado. Entonces, básicamente, por ahí creo yo que va. Uh-huh. Y con respecto a la pregunta en específico de qué está pasando,
Creo yo que en ciertas personas hay un elemento de irritabilidad propia de haberse visto constreñido, limitado en sus diversos, y esto efectivamente puede hacer que la persona reaccione de una manera agresiva, como usted lo acaba de comentar. O sea, es, digamos, una cosa innata para algunas personas. Nos dice, vamos a tomar una brevísima pausa, licenciado. Cuando regresemos quisiera entrar un poco más profundo en esto, porque si están ocurriendo, porque están ocurriendo, usted mismo ha dicho que sí, es un estresor crónico esto de estar encerrado y que va contra la naturaleza humana de ser un ser gregario, social, etcétera. Entonces nos están pues ahí amarrando. En algún momento tiene que salir. La pregunta que quisiera hacerle cuando regresemos es, ¿esto es para todos o son algunos más que otros los que reaccionan? Que nos dé un poquito más de detalles al respecto. Regresamos, licenciado. El año 2021, el segundo año de la pandemia. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el licenciado en Psicología y profesor del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carlos Iberico. Y estamos conversando, señora, sobre esto que se está observando en todo el mundo como un fenómeno que está aumentando, que es la agresividad de la gente, la irritabilidad de la gente. Peleas en los aviones, peleas en los ómnibus, peleas en los restaurantes, peleas en las calles, y que obviamente, dependiendo del lugar en el que uno esté, si es que hay oposición política, polarización política esa es la palabra, pues ya entra la política y se agreden, y nos ha dicho el licenciado que es una realidad y que eso se puede explicar porque el ser humano es un ser social, es un ser gregario, es un ser que le gusta la libertad, y este año, lo que nos ha dado este año y medio, estos 2 años de pandemia, son encierros, son reglas, que usa esta mascarilla, que hace esto, que no hagas lo otro, que no tosas, etcétera, etcétera, y entonces nos ha dicho que mucha gente reacciona frente a eso. La pregunta, licenciado, era, ¿esto nos afecta a todos por igual o hay ciertas personas que son más afectadas por esta irritabilidad? Bueno, como lo acaba usted de afirmar, no nos afecta a todos por igual. Diría yo, bajo este modelo general hay factores personales en los cuales tiene que ver, por ejemplo, los rasgos de personalidad. Hay personas que son más irritables que otras, ¿no? Que son, nosotros vamos a decir, coléricas, irascibles. Entonces, estas personas pueden reaccionar efectivamente con una mayor predisposición frente a una situación que ellos puedan considerar injusta, molesta, incómoda. Eso por un lado. Desde otra posición tenemos qué piensa la persona, ¿no? Si la persona tiene creencias y actitudes donde considera que la agresión es aceptable, va a actuar acorde con esas creencias y actitudes. Otro papel importante es que la persona puede tener sesgos al momento de interpretar las conductas de los demás. Entonces, suele interpretar las conductas de las demás como hostiles. Y cuando uno identifica algún elemento de hostilidad, suele reaccionar de manera recíproca frente a esa hostilidad que percibe. Entonces, tomando en cuenta estas variables, podemos tener diferentes grados o variabilidades al momento de interpretar una situación dada. Claro. Entonces, son factores personales que van a determinar, ¿no?, los rasgos de personalidad, la manera en que uno percibe las cosas, cómo percibe uno la realidad, las diferentes creencias, y esos sesgos que usted dice son peligrosísimos, ¿no? Porque, caramba, si es que yo soy de esas personas que está sesgada, como usted dice, para entender de que siempre me tienen que atender bien, llego a un restaurante y no me atienden bien por alguna razón, yo alzo la voz y digo, ¿por qué no me hacen esto? Y la otra persona reacciona, pero señor, esos sesgos. Ahora, estamos entrando en un terreno pantanoso a hablar de estos sesgos, ¿no? Ahí hablamos ya de discriminación, hablamos de racismo, hablamos de una serie de cosas. Ya estamos entrando en un terreno peligroso y pantanoso, licenciado, ¿verdad?
Es evidentemente difícil porque también está o sea, uno tiene algún tipo de identidad, ¿no? Cuando uno ve que su identidad se puede ver atacada, va a reaccionar de una manera. Evidentemente, cuando usted dice que estamos en un terreno pantanoso, sí, porque si yo me considero, por ejemplo, miembro de una minoría étnica y me han tratado de esta manera, puedo aducir e interpretar que es un ataque por racismo, correcto, no necesariamente siéndolo. Correcto. ¿Okay? Entonces, ahí habría que por eso tomar en cuenta si lo es o no lo es. O si hubiera un índole de relación sexual, podría entender esto que ha sido un hostigamiento sexual, o dependiendo hay diversas posibilidades. Entonces, esto efectivamente porque entran, como bien he mencionado yo, las variables personales, pero también entran los factores situacionales, ¿no? Si la persona, por ejemplo, está en una situación de frustración, si el intento lo ve como una provocación, ¿qué le puedo decir en términos de los modelos agresivos en los cuales uno está expuesto? Y ahí un papel importante juegan los medios de comunicación, ¿no? Las películas, las series. Entonces el contenido, ¿no?, de ahí, y no le digo los videojuegos. Entonces ahí también hay un elemento importante. Albert Bandura, en la década del 60, tratando de entender cómo se desarrollaba la agresión, empezó a trabajar con niños donde les ponía un video de un modelo que trabajaba con un muñeco porfiado, un muñeco inflable, lo tiraban, y luego veía cuando hacía que estos niños interactuaban con el muñeco, si hacían igual o no que el modelo. De hecho, hacían igual, llamamos limitación, pero habían conductas que ya no el modelo había realizado, como coger un arma y apuntar al muñeco, o lenguaje verbal agresivo contra, o utilizar elementos que no implicaban agresión, como una muñeca o una pelota para golpear. Esto llevó a toda una serie de desarrollo de cómo los medios se puede transmitir la agresión y cómo se puede aprender. Claro, porque la pregunta era ¿de dónde aprendieron eso los niños? Eso no lo habían visto en el modelo, sino lo aprendieron de algún lado, lo tenían en su cerebro y agarraban de repente un palo y lo hincaban al pobre porfiado y lo decía, pero el modelo no ha sacado ningún palo. Qué interesante. Ahora, de lo que quisiera precisar, licenciado, la pandemia tiene mucho que ver en estos cambios de conducta, entonces lo que está haciendo es actuar como un gatillo. Esa es una posibilidad. O sea, siempre el punto aquí es establecer la causalidad. Lo que se está haciendo, por ejemplo, se han hecho registros prepandémicos de violencia o actos agresivos domésticos en parejas, y se está tratando de medir los niveles prepandémicos con los pospandémicos. Entonces, se ha encontrado un incremento en los pospandémicos. La pregunta es, ¿esto se debe exclusivamente a la pandemia o entran otros elementos en juego? A veces no es tan sencillo separar una cosa de la otra. Y algo que yo comento siempre en clase, es la conducta humana es multicausal. Entonces, no podemos decir A causa B. A puede tener mayor peso que otras potenciales causas, pero siempre hay que ver la interacción entre las mismas, que cómo lleva a que uno realiza. En el modelo general, siempre cuando hablamos de comportamiento humano, se tiene que tener en cuenta que entran elementos como lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y esto no necesariamente está en consonancia, ¿no? Porque no necesariamente lo que pienso, siento, y lo que siento, hago, y lo que hago, pienso. Entonces, en este determinismo recíproco, que era un poco lo que planteaba Bandura, hay que tener en cuenta de que entran una serie de elementos. Podría pensar yo que efectivamente, al menos hay una correlación, una asociación entre la pandemia y la agresión. Ahora, decir
que es exclusivamente la pandemia, no. Puede ser el caso que se plantea, que ha sido un disparador, ¿no?, que ha llevado a cabo que se dé. Entonces, digamos que por ahí va el tema. Licenciado, le rogaría por favor que nos permita escuchar los titulares para regresar. Quisiera entrar en el campo ya de cómo identificar, cómo reaccionar, cómo no caer en esta trampa de que nuestro comportamiento vaya a cambiar y sobre todo cómo reaccionar si es que estamos en situaciones de peligro, de agresión. Regresamos en un momento. Para este día, miércoles 22 de septiembre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Es mi obligación en este programa de salud, señora, recordarle que desde la semana anterior a la pasada, o sea, hace 2 semanas, ya la variante Delta es la variante predominante en el Perú. Más del 50%, exactamente el 55% de los casos de COVID-19 en el Perú ya son por la variante Delta, una variante sumamente contagiosa y que ha causado olas en el Reino Unido y en Estados Unidos y en otros países. Por favor, cuidémonos, sigámonos cuidando. No cuesta nada, unas semanas más, un par de meses más, 3 meses más, hasta que sepamos qué va a pasar, si vamos a tener una tercera ola o no. Por favor, cuidémonos, hagamos todo lo posible por no infectarnos. Ya la variante Delta es la variante predominante en el Perú. Volviendo al tema que nos ocupa, estamos en miércoles, Día de Salud Mental. El licenciado en Psicología Carlos Iberico es profesor del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y nos está ayudando a entender este fenómeno que se está observando en muchas partes del mundo, que es el de la irritabilidad y la violencia. Muchísima gente está actuando mal, se pelean en los restaurantes, se pelean en los aviones, se pelean en las calles, se pelean en todo lado. La gente está fosforita. Lo que nos ha dicho el licenciado es que la pandemia quizás tenga algo que ver, no es la causa única. Nos ha dicho que las causas de este tipo de trastornos, de situaciones, son multicausales. La pandemia podría actuar como un gatillo para que esto se presente más frecuentemente, pero no es la única causa. Licenciado, en términos de a los oyentes que están escuchando en este momento, nuestros televidentes, ¿cómo saber si uno es más propenso a reaccionar mal? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo se puede uno conocer a sí mismo? Ese tan viejo dicho, ese aforismo, ¿no? Conócete a ti mismo primero antes de conocer a los demás. ¿Cómo podemos saber si nosotros somos de esos en quienes la pandemia nos ha afectado, que podemos después lamentar la reacción que hemos tenido? Bueno, uno más o menos sabe, hablando coloquialmente, de qué pie cojea. Y nosotros, por experiencia de vida, a lo largo nos pueden decir, de hecho, nos lo comentan nuestros familiares cercanos o amigos, que somos irritables, somos coléricos, como bien acaba de decir usted, que somos fosforitos. Si nos están diciendo eso, no podemos pensar que ellos se han puesto de acuerdo para calificarnos de esa manera, ¿no? Alguna razón deben tener pensar que somos personas fácilmente irritables, por lo menos. El otro tema que tiene que ver aquí es lo que usted comentaba, cómo manejamos esto. Y eso no es algo tan sencillo. A veces, ¿no?, se comenta que hagamos catarsis, liberemos la emoción. Pero este es un arma de doble filo porque puede ser contraproducente y en lugar de calmar, incrementamos los niveles potenciales de agresión. Acá hay, digamos, 2 puntos claves. La regulación interna, que tiene que ver con un aspecto de cómo regulamos nuestras emociones, en este caso la ira, y el otro tiene que ver con algunas técnicas que podemos utilizar para cambiar nuestro foco de atención y dar oportunidad que entre algunos otros sistemas. Por ejemplo, es común que le digan a una persona que es colérica que cuente hasta 10 antes que reaccione. ¿Por qué le decimos que cuente hasta 10? Una, cambia su centro de atención al momento de contar, no está pensando en la situación que le provoca la ira o la cólera. Y lo otro
es que, usted lo sabe, a nivel interno hacemos que la amígdala no sea la que reaccione a nivel de su sistema límbico y le damos tiempo al que el lóbulo frontal tome control de la situación e inhiba la respuesta de violenta totalmente. La impulsividad tiene que ver con eso naturalmente, ¿no? Y lo sabemos porque es justamente esta zona de aquí, la última que cuesta madurar en términos de minimización, usted lo sabe, hacia los 21 y 22 años. Es por eso también que los jóvenes y los adolescentes tienden a ser más impulsivos que las personas sobre los 40 o 50 años. Claro. Qué interesante. O sea, ese viejísimo consejo, licenciado, de que la persona que se conoce impulsiva, que se conoce irritable, que se conoce fosforita, cuando tenga una de estas cosas, cuente hasta 10, eso, o hasta 20, como dicen algunos, eso puede funcionar, ¿verdad? Y solamente para aclararle a nuestros oyentes y televidentes, porque la palabra amígdala generalmente se refiere a la que está en la garganta, las amígdalas famosas, usted se ha referido a la amígdala, que es ese núcleo cerebral profundo en donde está la zona de las emociones. Esa es la que se activa en la impulsividad, y la amígdala nos hace hacer cosas que después, como usted ha dicho, la corteza cerebral en nuestro cerebro después simplemente con el tiempo dice, ¿por qué he hecho eso? Y se arrepiente de haber hecho lo que la amígdala le causó hacer. Entonces, es posible domar. La edad nos doma, usted acaba de decirlo, ¿cierto? Los adolescentes son más propensos, ya cuando son más jovencitos ya saben calmarse. Y es cierto entonces que con los años uno se vuelve más dócil a los 50, 60, 70. Uno dice, ay, cuando yo tenía 20 era diferente, era un fosforito. ¿Eso ocurre? Bueno, si somos honestos, lo que pasa es que si nos comparamos cuando tenemos 50 y cuando éramos 20, ya no somos tan fosforitos cuando teníamos 20. Pero si nos comparamos con nuestros coetáneos de 50, probablemente seguimos siendo más fosforitos que nuestros coetáneos. Claro. Ok, qué buena observación, claro. Uno es 30 años después diferente, pero comparado con toda su generación, sigue siendo el fosforito. Sigue siendo el fosforito. Ok, muy bien. Entonces, estamos conviniendo en que este es un fenómeno real. Este es un fenómeno que se está observando. No ocurre en todas las personas, ocurre más en ciertas personas. La pandemia pueda que haya agravado esto, actúe como un gatillo para desencadenar estos trastornos, y nos hemos convenido en que las personas se deben conocer, que deben aprender a comportarse, deben saberse cómo reaccionan para que después no vayan a lamentar lo que han hecho. Ahora, las sustancias, obviamente, el alcohol, las drogas, esto cambian completamente la ecuación de todo lo que hemos hablado, porque bajo el efecto de estas sustancias todo cambia, licenciado. Claro, al consumir sustancias usted entra en un estado alterado de conciencia, y el estado alterado de conciencia evidentemente puede hacer que la persona que ya de por sí era agresivo se sienta desinhibido socialmente y cometa actos que sean mucho más agresivos de lo que haría sin ningún efecto de ninguna de estas sustancias. Correcto. Por ejemplo, con lo que le decía, en muchas aerolíneas ahora se están negando a servir alcohol en los vuelos, porque en los vuelos es que se está observando una agresividad enorme de los pasajeros. Entre ellos se paran peleando, entonces han decidido cortar alcohol, porque como usted dice, el alcohol cambia el estado de ánimo y la persona agresiva simplemente se vuelve muchísimo más agresiva. Y este comportamiento que tenemos, esta agresividad, ¿también se presenta en los niños? ¿Los está afectando de la misma manera? Sí, o sea, nos afecta a todos, ¿no? Recordemos que nosotros teníamos 4, 5, 6 años, salíamos a jugar, estábamos en el parque, en la calle, con nuestros demás amigos, en nuestras cuadras, el barrio. Ahora eso está restringido. Esto es un elemento natural porque el proceso de socialización y el hecho de interacción nos ayuda a lidiar con muchas cosas. O sea, algo que evidentemente extrañamos de no poder tener un contacto, ya sea en el ámbito laboral, académico, lo que fuese,
no es necesariamente el hecho de ir a trabajar, sino el hecho de interactuar con nuestros demás compañeros. Evidentemente los niños se resienten en el sentido de que efectivamente necesitan tener contacto con sus demás amiguitos, con sus demás compañeros, y en ellos no necesariamente se manifiesta, pero sí efectivamente puede darse la irritación clara como en un adulto. Lo importante aquí, por ejemplo, es que ahora estamos iniciando, ¿no?, el proceso de semipresencialidad, donde le estamos dando espacio, por ejemplo, a los niños para que puedan reencontrarse con sus compañeros, con sus compañeras, y puedan restaurar los lazos de interacción naturales y que forman parte de todo sistema educativo. Interesante. O sea que esto realmente nos afecta a todos. Todos tenemos que estar conscientes que esta pandemia no solamente ha traído problemas en la salud física, sino en nuestra salud mental, y en ese sentido muchísimas personas pueden sentir los efectos de la pandemia en el desarrollo de esta agresividad, como usted lo ha descrito, licenciado. Pues muchísimas gracias, de verdad me ha encantado conversar con usted. Yo creo que nuestros oyentes se han quedado reflexionando y se han quedado con eso que usted ha dicho, aprender a conocerse y saber cómo reacciona uno para después no lamentarse de lo que uno hizo bajo las garras de la cólera y de la ira. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. A usted, muy amable, doctor Huerta. Muy agradecido. Licenciado en Psicología, Carlos Iberico, él es profesor del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estuvo con nosotros. Muy interesante lo que nos ha dicho el psicólogo. Mire, qué importante conocerse a sí mismo para no entrar en problemas. Si uno conoce, si uno se sabe que es fosforito, contar hasta 10 o contar hasta 20. Esto es muy importante porque el fosforito reacciona a fosforito, como lo dijo el licenciado, porque su amígdala, que es esa parte profunda cerebral, lo que se llama el cerebro de lagarto, de serpiente, esa es la que actúa. Pero si yo cuento hasta 20, ya tiene que funcionar el lóbulo frontal, el lóbulo cerebral. Entonces allá saqué, me desvié de lo que me está encolerizando, y simplemente por contar hasta 10 o hasta 20, ya me pasa un poco. Qué importante. Pero que es una realidad, señor, señora, es una realidad esta enorme cantidad de episodios de agresividad que está sufriendo la humanidad. Vamos a regresar con sus preguntas. ¿Le parece? 212-4100, 212-7165 está disponible. No se vayan, que regresamos. Me dieron un Grammy.